Buenas noches. Personalmente, por fin, el presidente de la República, Luis Abinader, llegó a un consenso con sus legisladores y otros también de la oposición, pero más, cuando digo con sus legisladores, porque ahí era que estaba el inconveniente de que no llegaban a entenderse. Y todos sabemos las polémicas que ocurridas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero el presidente rápidamente, aunque ya estaba apoyado por el presidente de la República, pero ahora, el sábado recién pasado, el presidente se reunió con ellos, se puso de acuerdo, y qué bueno, porque que esto le trae un alivio a esas provincias, 7 provincias que están en la zona fronteriza, que se le crean menos dificultades, porque las empresas que están instaladas allá no están instaladas porque ellas son bonitas o porque le gustan al gobierno o a los gobiernos que han pasado, no. Ellos han ido allá a sabiendas de los sacrificios y del poco poder adquisitivo que hay ahí, ¿eh? Entonces, obviamente se le dan unos incentivos para que ellos se radiquen allá, en la zona fronteriza. Y hay que también recalcar que las empresas que están de este lado tienen celos y han ocurrido inconvenientes con aquellos que están allá, porque los que están radicados en la zona fronteriza a veces incursionan en este mercado, es decir, no en el entorno de ellos, que para eso es que le están dando los incentivos. Obviamente el presidente de la República, entendiendo las necesidades que hay, una vez más motiva e incentiva a esas empresas a que se queden de ese lado. Pero en definitiva, el presidente de la República llegó a que se entiendan un consenso, porque si la mayoría son del PRM y tienen la línea del presidente de la República, era ilógico que no se llegara a un consenso. Cuando veíamos al otrora Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, fervientemente defender esa ley 28-01, lo veíamos con mucha razón y lo decíamos, y él decía que estaban torpedeando esa ley, pero en conclusión creemos nosotros que se llegó a feliz término para las provincias que son más vulnerables que esto. Usted puede decir, mire, que ahí está la zona fronteriza, que se vende mucho en el mercado binacional, que sí, pero espérese, las que están de este lado no tienen esas dificultades que usted tiene que esperar, y cuando los mercados se cierran, y cuando hay dificultades fronterizas, no, espérese. Los incentivos, las motivaciones, el empuje que se le da a esas empresas es para eso, para que ellos, a sabiendas de las dificultades económicas que atraviesan esas provincias, se queden ahí. Es verdad que ellos a veces han querido penetrar este terreno aquí, pero en definitiva el consenso ya está. Y hablando de la zona fronteriza, señores, Haití está, no nos sorprende Haití, y el intento de golpe de Estado al presidente haitiano, que aparentemente los Estados Unidos le ha pasado la mano a él, y quiere que se quede. Ellos no, ellos le dan hasta días para que se vaya, pero él debe estar hasta el 22. Y el golpe de Estado que estaban intentando darle, óigame, ya hay unos 20 y algo de presos. Hay 20 y algo de presos allá. Pero imaginémonos con esa problemática haitiana, esas empresas, por ejemplo, que yo le decía ahorita, esas empresas, ya ustedes saben lo que pasa con ellas, las dificultades que se le presentan. Entonces, no ligando una cosa con la otra, es que hay coherencia con eso, y las consecuencias están. Pero lo más interesante de esto es que aparentemente hay una gran parte de la cúpula de haitiana
que quiere que este hombre se quede ahí. Y como dije hace unos segundos, los Estados Unidos le han pasado la mano al presidente haitiano, pero imaginémonos que pasen cosas parecidas a las que han sucedido en otras ocasiones, como está el mundo ahora, señores, como está Haití una vez más, destruido, sin trabajo, sin mano de obra. Eso es una cosa triste, lo que pasa en el país vecino, los haitianos. De nada sirvieron las protestas multitudinarias en Puerto Príncipe y otras ciudades del país, ni la resolución del Consejo Superior del Poder Judicial, instando al presidente haitiano a abandonar el poder. Jovenel Moïse mantiene que su mandato no expiraba ayer, como sostiene la oposición, sino el 7 de febrero de 2022. Además, denunció un supuesto intento de golpe de Estado que se saldó con la detención de una veintena de personas. Mientras, en las calles, los partidarios de la oposición pedían su puesta en libertad. Condenamos el secuestro de las personas a quienes se acusa de fomentar un golpe de Estado. Pido que sean liberadas inmediatamente. No podemos aceptar que Jovenel Moïse viole la Constitución del país. Exigimos que se respete la Constitución. Pero los planes del presidente haitiano cuentan con el beneplácito, entre otros, de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Unos planes que pasan, en primer lugar, por la convocatoria de un referéndum constitucional en abril. La reforma de la Carta Magna prevé, entre otros aspectos, la instauración de un sistema presidencialista y la desaparición del Senado. La oposición haitiana, sin embargo, pone en duda la transparencia de la consulta y teme que acabe otorgando más poderes al presidente. Un Jovenel Moïse que gobierna por decreto desde que disolvió el Parlamento en enero del año pasado. Ojalá ellos resuelvan esos inconvenientes, pero sí, la intención era darle un golpe de Estado a este hombre, que se ha mantenido ahí también con fuego cruzado. El que es presidente haitiano, ya usted sabe lo que hay. Es como la arepa aquella. Candela por abajo, por arriba y por los lados. Entonces, ojalá que en Haití las cosas no pasen más que una amenaza, pero sí están algunos presos de aquellos que intentaron darle el golpe de Estado al presidente haitiano. Y yéndonos rápidamente a aquellos que le han pasado la mano a los Estados Unidos, lo de Donald Trump, que es mañana el juicio de Donald Trump. No, aparentemente no. Le faltan 17 legisladores republicanos para que ese juicio pueda llevarse a como desean los demócratas y algunos de los republicanos, pero se han encontrado algunas pruebas. Es el ex asesor de Donald Trump incentivando y motivando a los que fueron al Capitolio. Creo que no le va a pasar lo que ellos esperan a Donald Trump, porque hay unos 17 en contra ya, o a favor de Donald Trump, que no están de acuerdo con el juicio político. Es decir, que tendremos a Donald Trump para mucho rato. Para mucho rato. Los republicanos, sacar a este hombre del juego le traía un grave problema, porque los republicanos con este hombre que votaron 70 y algo de millones de americanos a favor de Donald Trump. Entonces, usted sacar a este hombre de juego y él sacar otro partido de que patriota, que sí o qué, aunque la división del partido republicano está ahí. El partido republicano, con él o sin él, se va a dividir, porque hay una gran parte que está de acuerdo que lo enjuicien. Hay otra parte que no, pero en definitiva a Donald Trump no lo van a enjuiciar para que no pueda participar y tener un cargo público. El hombre va a estar ahí en el ruedo político y hay que tomarlo en cuenta hay que tomarlo en cuenta a Donald Trump. Pero ahí han habido muchas cosas que en verdad deben de hacerla desaparecer. Esa actitud de los trompistas
ir al Capitolio, eso debe ser imperdonable, señores. Eso es imperdonable. Las cosas que están saliendo ahora a flote, de los crímenes que pudieron realizarse ahí y haberse producido, eso es escalofriante. Con la capacidad de esa gente, con la preparación, con la alevosía, con los planes que ellos iban dispuestos a ahorcar y a matar congresistas. Eso no era ni que estaban jugando. Entonces Donald Trump, por lo menos en ese caso, se va a salir con la suya. Va a seguir tronando el Donald Trump. Es decir que el Partido Republicano es posible que en un tiempo mediano o a corto plazo llegue otra vez al poder, pero sí se van a dividir, aunque Trump se vaya ileso de esa situación, porque el representante de la minoría en el Senado, que es de los republicanos, está en contra de Donald Trump. 2, 3 o 4, 5, pero hay unos 17 que no. No sé cómo él se las ha arreglado. Del vicepresidente, del ex vicepresidente que estaba con él, eso ni hablar. Hay muchos que no están con Donald Trump, pero lo que sí necesitan los demócratas son los 17 republicanos que están en contra de que se enjuicie a Donald Trump. Mire, a veces en este país, República Dominicana, que es un país pequeño, un país pobre, podríamos decirle así, pobre donde hay muchos ricos, pobre donde hay muchos ricos, y obviamente siempre en vía de desarrollo. Yo no entiendo, es posible que Yayo Lobato me haga entender, ¿cómo es posible que Yayo Lobato, director general de aduanas, que lo creo, diga que las recaudaciones de aduanas ahora en 5 o 6 meses no se habían visto? Oiga, no se han visto con esta crisis, con esta pandemia. Hoy la dirección anterior, que estaba todo bollante. ¿Y por qué no consiguió eso? La anterior, la que se fue, la del señor Enrique, que me da cosa mencionar ese señor. ¿Cómo él no pudo lograrlo? Y Yayo Lobato, en 5 meses, 6 meses, medio año, las recaudaciones son tan favorables en estos momentos de crisis, de pandemia, que el empresariado está sorprendido. Y con beneplácito la recibe el presidente de la República, conjuntamente con el fisco. Pero ya yo tendría que darle una clasecita a los anteriores, porque en 6 meses usted tener esas recaudaciones de aduana, en 6 meses que se han pasado muchas dificultades en este país, en 6 meses donde el gobierno ha tenido que buscar hasta donde no hay para poder suplirle y apoyar a los sectores empresariales, pequeñas y medianas empresas, a los sectores sociales. Óigame, es un milagro. Es un milagro usted poder conseguir unos ingresos alarmantes y positivos en esta época. ¿Y cómo es posible que el anterior no lo haya conseguido? Cuando las cosas estaban bollantes, cuando la economía estaba estabilizada, cuando políticamente hablando estaba todo tranquilo. Hoy Yayo presenta unos números ahí que uno a veces se siente sorprendido. Y no es verdad que Yayo va a inventar, eso están ahí, los números están ahí. Y vuelvo a preguntarme, ¿por qué la administración pasada no pudo lograr algo semejante a esto? ¿Por qué? Porque lo que salió de la dirección anterior fueron cosas escalofriantes y negativas, cuando los ingresos supuestamente debían estar bollantes, y no fue así. Las cosas que se hicieron ahí, en esa dirección pasada, en esa dirección general de aduana pasada, mire, yo no sé si las cosas se van a quedar así o
No sé, porque hay dos auditorías, la privada que tiene Yayo Lobatón y la que hace el Ministerio Público, o las autoridades que le corresponde eso, como la Cámara de Cuentas, Contraloría. Ya todos sabemos cómo está la Cámara de Cuentas o de Cuentos. Pero sí, es un asunto asombroso lo que dice Yayo Lobatón con las recaudaciones logradas ahí en la Dirección General de Aduanas, que el otro señor que estaba ahí no lo pudo hacer. Increíble por eso. Pero es posible también que lo haya conseguido y no lo hayan dicho, porque son capaces, o fueron capaces de hacer eso. Que hayan conseguido esos logros de esa recaudación que no se lograron supuestamente y se quedaron callados. Porque aquí sucede de todo, de todo. Ese Enrique, que se o qué, Vaina Ramírez, ese hizo de todo ahí. Y ya todo pasó. Supuestamente, porque como van las cosas, nada, eso, como dice un amigo aquí, nada aquí. Pero sí hay que decir que Yayo Lobatón, para que ustedes vean, este hombre fue puesto en esa posición, y decíamos cuando salió el decreto que el presidente de la República lo instaló ahí porque sabe a quién pone. Es un hombre de mucha confianza, muy preparado, y el comportamiento de Yayo Lobatón en la sociedad, tanto dentro como fuera, ha sido ejemplar, y está dando muestra fehaciente de que es así. Ojalá que otras instituciones puedan lograr esto, aunque no en estos momentos, pero sí en un futuro cercano, porque las cosas están muy difíciles. Y cuando nosotros decimos constantemente que están difíciles, todos lo sabemos. Cómo están las recaudaciones, cómo está el fisco, cómo está el gobierno, cómo están las pequeñas y medianas empresas que se ha estado el medio año supliendo, incentivando, buscando la forma de conseguirle la manera de subsistir. Con todos esos préstamos que ha hecho el gobierno a esas empresas, que uno lo ve, hay gente que dice que es poco. Señores, lo importante es que se haga. La voluntad, el deseo que tiene el presidente para que esas pequeñas y medianas empresas puedan, no muy tarde, ingresar de nuevo a sus empleados. Porque un millón y algo de empleos irse de las manos, mire, las consecuencias de eso, todos lo sabemos que es delincuencia, familia que se queda sin el sustento. Son muchas las cosas que pasan cuando se pierde un solo empleo en una familia. Un solo empleo. Imagínense la cabeza de una familia que tenga 5 o 4 miembros que pierde el empleo. Y ustedes saben lo que pasa ahí. Ojalá que las cosas mejoren después de esos incentivos económicos que le ha hecho el gobierno a las pequeñas y a las medianas empresas. Se ve llover como sobre mojado, seguir hablando del legislador Botello, de las cosas que suceden ahí o que han sucedido en el Congreso de la República, pero es de alta preocupación. Hay gente que lo ve así muy sutil. No, señores, mire, lo que ha hecho Botello, el reclamo que él hace es justo, que él quiere que le den, o él no, los dueños de los dineros, pero eso tiene su consecuencia, dar esos dineros así, porque usted le da a una persona de 50 años lo recaudado para guardárselo ahí para su pensión, y es de 63, usted le está adelantando 13 años antes de darle dinero, pero usted diría en su caso, pero mis cuartos son míos. No, usted le dan 100,000, 150,000 pesos ahora. Usted dice, yo lo necesito para comerlo, para medicina. Sí, pero cuando le pase el tiempo, usted no tiene pensión ya.
Así que en parte hay razón, pero es la forma, señores. La forma y el fondo son dos cosas diferentes. ¿El fondo cuál es? Que ellos están buscando que se les dé parte de sus dineros. ¿Y la forma cuál es? La que está haciendo Botello allí. Regoso a que maten gente, que si sigue así, lo dije anoche, vienen muertos por ahí, Y él dice que el 27 tiene una poblada. Que resulta que anoche habíamos dicho que las leyes están ahí, los artículos están ahí para suspender, para disciplinar a legisladores, están ahí. Y ahora el presidente del Senado envía una comunicación a la Cámara Baja que dirige el doctor Alfredo Pacheco Osoria, de los artículos y de las cosas que se deben hacer para buscarle un freno, un muro de contención a este señor. Porque los responsables serían y van a ser aquellos que dirigen las cámaras conjuntamente con los legisladores, si no le ponen un freno a esto. Porque van a decir, pero él solo se los come a todos. Él no es presidente de ninguna cámara. Él es comisión, él es comisionado, él está en una comisión ahí. Pero él es solo. Por lo menos el que lleva la voz cantante es él. Y se aprobó en una ocasión, se aprobó en la Cámara de Diputados eso, pero no así en la Cámara de Senadores, que es muy difícil que se apruebe. El Partido Revolucionario Moderno, recordemos, cuando se estaba precisamente en las elecciones presidenciales y congresionales, que se decía que los partidos estaban politizando la situación, de una manera tarde que le sacaran provecho a eso, politizándolo. El PRM, estando en la oposición, dijo que no. El PRM lo dijo. No diga que le sacó provecho, no. Y el PLD también, y otros. Pero el PRM fue coherente, estando en la oposición, dijo no, no se puede, no se debe. Y ahora con más fe. Y precisamente el Senado de la República y la Cámara Baja, la mayoría la tiene el Partido Revolucionario Moderno. Pero sí le van a buscar una salida con disciplinar o disciplinarlo a Botello para ver cómo este hombre se limita o lo limitan. Porque no es verdad que el Congreso de la República en sentido general va a ser dominado por este hombre. Y para que cometa atropellos de una forma, debe decirle, el COVID está por ahí y él no ha tenido que ver con eso. Y las amenazas que hace, él las cumple, porque esa es otra. Él las cumple. No es que no, él las cumple. Entonces, esperemos de que el Congreso de la República, que desde hoy van a enviar la comunicación a la Cámara Baja a ver qué aparece ahí, y supuestamente le van a mandar una comunicación de una buena vez al señor Botello, que decíamos anoche que él es tan bueno, Botello. Él es tan bueno. Digo yo, es posible que sea de maravilla él, que sea una perla. Pero, y no hay otra gente detrás de eso. Que lo que van ahí no son. Yo creo que no hay 10 de lo que están buscando su dinero en las pensiones que van ahí. No hay 10. Asegúrenlo, Asegúrenlo. Vamos a ver qué va a aparecer esta semana con relación al asunto disciplinario con el señor Botello. El Partido de la Liberación Dominicana, que el próximo 14, Día de los Enamorados precisamente, 14 de febrero, ellos tienen una prueba de fuego. Una prueba de fuego que creemos nosotros que el tiempo que han dedicado es para que les salga bien. Hablamos ahorita del fondo y la forma. A ellos lo que los puede llevar un derricadero es la forma. Y ese anexo que se le va a hacer al Comité Central
de nuevos miembros. Fue algo de habilidad política. Y no lo veo mal. Lo que puede suceder, el Partido Revolucionario Dominicano le pasó que habían que sé yo cuánto, todos los días va creciendo ese comité, esos comités de importancia que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, y llegó a un tal número, a un número tal que ellos no sabían cuánto tenían. Uno tenía una lista por allá y otro tenía otra. Pero eso que hizo el PLD ahora es un asunto de habilidad política, porque al partido perder, no solamente porque perdió, no, de la forma que salió del gobierno y de los ruidos que se han armado después que salió del gobierno. Entonces hábilmente le anexan 300, 400, qué sé yo, miembros al comité central, y los otros lo dejan intacto ahí, no lo sacan, lo dejan ahí, porque el partido no se puede membrar. Si ese partido van a sustituir a los que están, fíjense los pleitos que hay con la metodología a usar. Entonces, hábilmente dejan los que están y le anexan 300, 400 más. ¿Para qué? Para que tengan motivación a ir a quedarse en su partido. Todos sabemos lo que ha pasado con la gente que se han ido por disgusto, por oportunismo, por lo que usted quiera, por las ambulancias que pone la Fuerza del Pueblo alrededor, por lo que usted quiera. Pero sí, el PLD tiene una prueba de fuego el próximo 14 de febrero, que ojalá le vaya bien, porque un partido de esa naturaleza, que ha tenido sus luces, más luces que sombras, pero las ha tenido, y en estos momentos son fatales las sombras. Ojalá que el Partido de la Liberación Dominicana vaya por buenos senderos del 14 de febrero y que las cosas comiencen a salirle bien. El presidente de ese partido, nos imaginamos que sería el expresidente Danilo Medina Sánchez, que hace mucho que no habla. Y en la Fuerza del Pueblo, conjuntamente, casi paralelo, están haciendo también un congreso. Ese congreso se llama Profesor Juan Bosch. Oigan. Profesor Juan Bosch, la Fuerza del Pueblo. Usted le dice al presidente lo de presidente, venga, ¿y por qué usted le pone al profesor Juan Bosch? Bueno, porque nosotros salimos de ahí, los ideales del profesor Juan Bosch. Y lo va a justificar, pero yo creo que así son los partidos cuando salen de un liderazgo, porque eso es una mística. Pero ¿quién le va a regatear eso? Que precisamente, para continuar con el expresidente Fernández, ellos están insistiendo con el presupuesto de parte de la Junta Central Electoral, los partidos. Ellos depositaron ya, y lo que hay que esperar es las respuestas que se le dé, no solamente a la Fuerza del Pueblo, sino a los demás partidos, a los 24 partidos. Pero alguien nos decía el viernes recién pasado, cuando terminamos el programa, de que yo decía que hay partidos que deben desaparecer. Señores, es que aquí los políticos se les hace difícil retirarse. Aquí han pasado cosas para que esos personajes ya estén en su casa, estén en sus empresas, si las tienen, y que la gente lo vea como un ciudadano más por ahí, pero no queriendo todavía acaparar los pocos recursos de esos partidos que vienen de los impuestos del ciudadano. Políticos que ya lo agotaron todo, que lo que le van a dar es problema a la sociedad dominicana, pero no lo entiende. Políticos que están desfasados, que la gente, hasta un bebé de 2 años, sabe que lo que buscan es el poco dinerito que le llega a esos partidos. Pero cuando usted pierde la razón, que usted pierde, no lo quiero decir, la vergüenza, a usted no le importa nada. Tú sabes lo que es llevar un partido del más grande, el partido más grande, y llevarlo a una forma como se encuentra ahora, señores.
Y así yendo a la Junta Central Electoral de que a pelear por dinero, cuando esos partidos han tenido cientos y cientos y cientos de millones de pesos, y lo que han hecho es que se han aprovechado y se lo han echado a los bolsillos, señores, y siguen sin darle la oportunidad a otra gente que puede echar esa organización política hacia adelante. Pero es que no entiende que ya ellos perdieron la forma de pensar, de todo. Ya los escrúpulos se le perdieron. Óyeme, eso es penoso. A veces yo veo a esa gente por periódico, que ponen una foto de ellos, y lo que me da es ganas de ir a este infeliz, porque son pobres ricos. Pobres ricos. Que ellos creen que con estafar al erario, porque estafar al erario, ahí va impuesto y de todo. Al erario, de todo, son unos estafadores. Y ya políticamente hablando no le suman nada a la sociedad, lo que hace es que estorban a la sociedad. Y no lo entiende. Y se lo dice. Pero es que la ambición al dinero no lo deja. Partidos que fueron, ¿qué le digo? Símbolos políticos. Y ya no sirven para nada. No los partidos, porque esos partidos ellos lo echaron a la tumba. Cavaron la tumba para echarlos ahí. Y ellos no entienden que deben retirarse, irse ya. Y todavía usted lo ve en la Junta Central Electoral que peleando por recursos que se merecen tal puesto. Partidos que fueron, ya usted sabe, los principales aquí en este país. Específicamente uno, que es el Partido Revolucionario Dominicano, señores. Y todavía siguen insistiendo y van a la Junta. No, por favor, por favor. Ustedes deben cansarse, deben pensar en su familia, retirarse, si tienen su chelito por ahí, sus empresas. Y los pocos años que le queden, vivenlo feliz, con calidad, pero no jodiendo en el medio. Porque si fuera fastidiándose, es fastidiando con los recursos de los ciudadanos, porque con los recursos ajenos. Eso da pena y vergüenza, señores. Como esta gente de que peleando y hablando por recursos económicos que han tenido las mejores posiciones en tres gubernamentales de todo tipo y han hecho de todo. Y esa gente no asimilan, ellos no asimilan eso. Ellos andan como un caballo con ojeriza, que no le importa esa vaina. Porque ya la vergüenza la perdieron. Se la comieron los chivos, la vergüenza. En la noche de anoche nosotros hablábamos de que el ministro de Industria y Comercio se planifica para caerle a la mafia del combustible. Y hoy en la mañana, después que nosotros hicimos ese comentario, me decía alguien que aquí se hicieron reportajes de los Estados Unidos, vinieron aquí a hacer reportajes con la mafia que había y el combustible. Oiga, era tan fuerte que vinieron a hacer reportajes, se han hecho en otros lugares, ¿verdad? Pero también decíamos anoche que esa mafia que existía con los camioneros cuando salía de Refidonza, ya por lo menos uno no oye la queja. Y decíamos también que esas empresas a las que pertenecían esos camioneros, casi se le quitaba la licencia porque se llevaba a un lugar que se llama Punta Torrecilla. Ahí era que se llevaban los camiones a regularlos. Todas las empresas de los que trabajaban era ahí que iban. Pero esos camioneros eran incontrolables, señores. Ahí había de todo. Y ya yo no escucho las quejas. Y el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, dice que ya él está preparado para enfrentar eso. Y alguien me llamó esta mañana y me decía que cuando yo en reiteradas ocasiones decía anoche que importaban combustible ilegalmente, que es así, pero ¿en componenda con quién? ¿En componenda con quién se traen esos combustibles ilegales? Con alguien es. Y con alguien poderoso.
Pero esos combustibles le hacen una competencia desleal a los que pagan los impuestos de aquí. A los que pagan los impuestos. Y para traer esos combustibles ilegales, ¿de dónde es que usted se imagina que lo traen? Lo traen por Haití, lo traen de Venezuela, y lo traen de lugares lejanos. Pero eso tiene que haber una componenda fuerte, porque eso es en barco que lo traen cosas. No sabemos a cuál, repetimos otra vez, a cuáles de esas formas del trasiego de combustible ilegal es que se refiere Hito Bisonó, o a cuál mafia, o qué es lo que está haciendo esa mafia y cómo lo hace y por dónde lo hace. Obviamente, él tendría sus secretos y la inteligencia con sus hombres, la dirección que se encarga de eso, que es SETCOM. Pero se está bregando con duro ahí, enfrentar una mafia así, una mafia que no es una majuelita, Él sabe lo que está diciendo, Hito Bisonó, Eso que sale a la luz pública, eso son cositas, pero él sabe que es con duro que hay que entrarle a eso. Porque la fortaleza de ese tipo de mafia no es juego de muchachos. No es juego de muchachos. Que por cierto, él tiene ahí el gran compromiso en el Ministerio de Industria y Comercio, que dicen que han desaparecido unas 6.000 y pico de botellas o 5.000 y pico de botellas de gente que estaban ahí cobrando sin justificar su salario. Eso sale también en los medios. Si él lo dice, algo tendrá en sus manos, Hito Bisonó. Ojalá que esas botellas que se dice que existían ahí, creo yo que no van a volver a entrar, porque si ellos se están ahorrando 600 millones de pesos mensual, y el gobierno, esa es la línea del gobierno, ahorrarse dinero por donde sea, que no haya necesidad de gastarlos. Si Hito Bisonó se está ahorrando eso para hacerle un bien al gobierno, yo creo que está bien, pero hay gente que se imagina que esas botellas las van a sustituir por otras. Yo no creo que sea así. No creo, porque la línea del presidente de la República es que no hayan personas sin justificar su empleo. Y la línea, vuelvo y repito, el presidente es buscar tapar hoyos y que no se hagan cosas sin necesidad de hacerlas. Pero ahí hay Industria y Comercio, el decir Hito Bisonó que hay alrededor, o que hubo alrededor de unas 5.500 botellas. Oye, mucho. Se gastaban en nómina 600 millones de pesos mensual. Eso servirá para algo, olvídese, sirve para algo. Pero que vuelvan a sustituir esa botella para meter otra, no lo creo. Si es así, no lo creo. No creo que Hito vaya a romper la línea del presidente de la República con poner botellas. Porque si usted se está quejando de esto, usted no puede hacer lo mismo, creo yo. Y los PRMistas están pidiendo a grito sus empleos, pero no creo que por ahí se tape ese hoyo del desempleo de los PRMistas sustituyendo botella por otra. Creo que por ahí no es. Ojalá que, como decíamos anoche, los PRMistas consigan sus espacios. Ojalá. Nosotros nos vamos, nos sentimos un poco difónicos, pero siempre con el ánimo de estar aquí con todos ustedes. A veces uno está aquí, como le digo siempre, pero es con la fe, con el optimismo, con la voluntad de trabajar. Y físicamente, en muchas circunstancias, uno no está presto para hacer su trabajo, y lo hace. Porque primero vivimos de eso y nos gusta hacer esto. Pero lo que existe más es la voluntad y el deseo de hacerlo. Y lo hacemos con la intención de, por lo menos, llevarle comentarios que sean positivos y que sumen a la sociedad.
Eso es lo que nosotros hacemos. Lamentablemente, nos decía alguien ayer con relación a la vacuna, que yo decía que el presidente tenía que tener mucho cuidado de las autoridades sanitarias para no cometer el error de que personas que no se merezcan ponerse, yo no dije que no se la merezcan, todos se la merecen. Tal vez no me supe explicar, es posible, pero voy a buscar el video. Yo lo que quise decir y quiero decir es que el gobierno tiene que tener la precaución de que personas que no le toque el turno, que no tengan la edad correspondiente para poner la vacuna, que hagan el esfuerzo de que no se cuelen, porque eso le trae inconveniente y mala imagen al gobierno. Hay que ponerse a las personas que le toca, a las autoridades, a quien le toca, porque el gobierno va a crear un plan o lo está creando ya. Entonces nosotros no quisimos decir a las personas que no le tocan, que no le toquen ese día, o por edad o por lo que sea, por la responsabilidad que tienen, por lo que sea. Pero yo no quise decir a personas que no se lo merezcan, no, todas se lo merecen. Decíamos los otros días que el obispo Osoria planteaba que debe ponerse a todo el que está aquí en el país. Y usted sabe la gente que es aquí, que no es residente y tiene papel aquí. No, espérese. Se le debe poner primero a los de aquí, a los que están, que son dominicanos. Y después se le podría poner a los demás, porque eso no tiene ninguna complicación. Primero, es un asunto humano, pero sí primero los dominicanos, y como debe ser, y la fecha que debe ponérsele. Próximamente ya están las vacunas aquí. El gobierno está creando sus planes para poder satisfacer todas estas inquietudes y preocupaciones de muchos dominicanos. Nosotros nos vamos, se cuidan mucho y se portan bien.